This conference will now be recorded. Listo, ahora sí, bienvenidos todos entonces al workshop. Bueno, como les iba comentando, había que tomar en consideración otras cosas. Por ejemplo, cuota va a trabajar con dos conceptos interesantes. Va a trabajar con un concepto llamado soft y con un concepto llamado hard. ¿Ok? Estos dos conceptos, en algún momento nos vamos a familiarizar con ellos porque son los que nos van a ayudar a poder aplicar nuestras cuotas y tener notificaciones. El soft, que es el que coloqué en la parte superior, lo que me va a permitir es prácticamente tener una advertencia, un warning. Y dependiendo de si yo hago caso a esa advertencia o hago caso omiso, es decir, la paso por alto, puede ser que tenga una consecuencia. Y el hard ya no es una advertencia, sino simplemente es una indicación de que he alcanzado mi límite máximo y que por lo tanto no me va a dejar operar construyendo más archivos directorios porque ya yo he llegado al límite que se me estableció. ¿Ok? Entonces, teniendo estas características, ¿qué otra cosa puedo tener? Bueno, cuota definitivamente va a trabajar con una serie de comandos. Algunos de ellos, por ejemplo, que yo voy a colocar acá, no voy a colocar la cantidad que pudiéramos estar manejando, dependiendo qué es lo que quieren hacer, performance, entonación, verificación. Entonces, uno de los comandos comunes puede ser cuota check. ¿Okay? Comando interesante porque este comando es el que nos inicializa prácticamente el proceso, construye un par de archivos en el file system donde vamos a aplicar la cuota, a cuota.user y a cuota.group. Esos archivos no se tocan, no se visualizan, están ahí y son de uso interno de cuota para poder verificar que se esté cumpliendo todos los parámetros que hemos establecido o construido para poder definir el límite de consumo por usuario o por grupo. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros hacemos esto, él construye prácticamente, ojo, esto inicializa el proceso de las cuotas, crea dos archivos en el file system que vamos a trabajar y adicional a esto, cuando yo use el quota check, yo voy a poder usar el concepto de U y el concepto de G. El concepto U y el concepto G tiene que ver un poco con, vamos a cambiar aquí el color de esta flechita que voy a utilizar acá. ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros podamos prácticamente ir familiarizándonos. Esta U que está acá, para aquellos que ya tienen experiencia, pues ya deben saber qué es. Y para aquellos que no, pues esta U significa que va a estar muy vinculada a que yo les dije que las cuotas se pueden aplicar por usuarios o por grupos. Entonces, como quota check inicializa el proceso, yo lo que voy a decir es que puede inicializar el proceso para controlar la cuenta por usuario. Pero si por alguna casualidad yo quiero controlar, inicializar o trabajar con grupos, entonces yo podría usar la letra G, que a lo mismo que la letra U, simplemente lo que va a decir es que yo voy a trabajar con un proceso, ¿sí? Que en este caso el proceso es vinculado o relacionado con los grupos. ¿Ok? Entonces, recuerden que estoy hablando lento y para esto es aburrido, me lo tienen que decir para yo acelerar. Bueno, listo. Otra cosa que si ya yo creé esto, yo tengo que habilitar las cuotas, editarlas, controlarlas, administrarlas. Y para eso se usa un comando llamado edQuota. Le estoy dando ahorita una breve referencia de lo que vamos a hacer a nivel de práctica, ¿ok? Entonces, el comando edQuota es un comando que lo que nos va a permitir es, como administradores, establecer a quién le voy a aplicar una cuota y sobre qué cosa le voy a aplicar una cuota. ¿Ok? Entonces, el edQuota yo puedo decirle a un usuario o a un grupo. ¿Ok? Entonces, con este señor es que nosotros vamos a poder determinar cuál va a ser la cuota que vamos a aplicar, sobre qué file system y qué usuario o grupo va a tener aplicada esa cuota. Luego podemos tener otros comandos como redQuota. El comando redQuota prácticamente lo que hace es decirme cómo se está comportando la cuota, cuánto hay de consumo, cuánto me queda disponible, qué usuario está consumiendo más, qué usuario está consumiendo menos. Entonces yo voy a poder tener como un reporte, voy a poder tener una estadística y verificar qué es lo que está pasando con cada uno de mis file systems, con cada una de las cuotas aplicadas,
y con cada uno de los usuarios vinculados a esas cuotas. ¿Ok? Teniendo esto, podemos también utilizar, por ejemplo, cuota on, cuota off, warn cuota para activar los warnings, ¿ok? Y vamos a ir agregando más. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta estructura, el lado izquierdo de la gráfica, prácticamente lo que nos está indicando cuáles son los comandos que pudiéramos estar usando para trabajar con la cuota. Como nosotros ya hablamos de que las cuotas se aplican sobre file system, entonces tenemos que tener claro que los file systems normalmente están controlados por un archivo de configuración. Ese archivo de configuración, o la mayoría de los archivos de configuración del sistema operativo, se encuentran en el directorio etc. Dentro del directorio etc, nosotros vamos a volcar nuestra atención sobre un archivo llamado FSTab, File System Table. Ese archivo tiene como responsabilidad indicarle al sistema operativo en la secuencia de arranque cuáles son los file systems que se van a montar, de qué forma se van a montar, con qué nombre se van a montar y con qué atributos se van a montar. Entonces, resulta que nosotros vamos a tener que operar sobre este file system, ¿sí? Y para operar sobre este file system, como verán, él está ubicado en el directorio etc, lo que significa que tiene que ser el usuario root el que pudiera ejercer esta tarea originalmente. Entonces, en ese archivo, nosotros vamos a tener un campo que se llama opciones. El campo opciones es para determinar qué opciones le vamos a dar al file system. Como nosotros queremos que nuestro file system sea funcional y que pueda aplicar sobre cuota, entonces nosotros vamos a utilizar unas opciones interesantes que están vinculadas a lo que estamos hablando y se llaman USR cuota y GRP cuota. ¿Ok? Esto no es nada del otro mundo. ¿Qué significa? Que si yo voy a aplicar y voy a trabajar con usuarios, entonces puedo utilizar el concepto de USR cuota. Y si yo voy a trabajar con el concepto de grupos, entonces utilizo GRP cuota. Pero si yo no tengo claro cuál de los dos voy a usar y quiero trabajar con ambos, entonces puedo colocar ambas opciones dentro del archivo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estas son algunas de las cosas que vamos a ir haciendo o vamos a ir trabajando. ¿Ok? Otra de las cosas es que yo dije que nosotros vamos a trabajar con usuarios o con grupos, lo que significa que si nosotros tenemos una máquina recién instalada, como es el caso de la máquina que yo les compartí, significa que nosotros no podremos aplicar cuotas si no tomamos en consideración que debe existir el usuario o el grupo al que le queremos dar esos atributos o a quien queremos administrarle o monitorear el comportamiento de consumo en disco. Por lo tanto, ellos deben existir previamente. ¿Okay? Ahora, todo esto basándonos en el concepto que yo les dije, que si vamos a trabajar en una máquina virtual que fue instalada con un clúster minimal, esto puede significar que estos comandos que ustedes están utilizando acá o que vayamos a utilizar no existan. Entonces, si no existen, vamos a tener que instalar el proceso. Nuevamente, nos vamos al perfil del usuario root y con el usuario root podremos hacer este proceso de administración. La máquina que yo ofrecí es una máquina que está basada en CentOS, ¿sí? No recuerdo, como trabajo con diferentes máquinas y diferentes sistemas operativos y diferentes versiones, pero creo que esa máquina está basada en 8.2. ¿Okay? CentOS 8.2, eso significa que esto es una distribución que está basada en RPM, ¿sí? Y todos los paquetes que están basados en RPM se controlan o administran con una herramienta sumamente sencilla que se llama Yum o DNF. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí prácticamente son nuestros gestores de paquetes y a partir de los gestores de paquetes nosotros vamos a hacer el proceso de instalación o desinstalación de algún paquete. Tomen en cuenta que hay algunos paquetes que se instalan y cuando se instalan los paquetes, esto implica que hay una modificación en el comportamiento del sistema operativo y que esto puede hablar de muchos casos como archivos de configuración o puede estar hablando de servicios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de servicios, resulta que posiblemente tienen que tomar en cuenta que estos servicios que están acá, recuerden que si lo que estoy hablando para ustedes es aburrido, me lo dicen y yo sigo de largo. ¿Okay? Cuando vamos a trabajar con servicios, entonces nosotros vamos a tener, dependiendo de la versión del sistema operativo de Linux, vamos a tener cosas como
/etc/ini.d para aquellas personas que son con mucha experiencia o que han interactuado con mucho tiempo en el sistema de Unix, deben saber que /etc/ini.d es el directorio donde se centralizaban la mayoría de los servicios y que se activaban a partir de la ruta absoluta, pasando parámetros como start, store, stop, restart, reload y para de contar, ¿no? Y entonces aquí se coloca el nombre del servicio y se coloca start, por decir algo. Esto es muy frecuente en el uso de aquellos que trabajan con Docker, cuando se bajan las imágenes y levantan su container. Estos containers muchas veces no tienen habilitado el systemd y tienen que activar los servicios a partir de la ruta absoluta. Y por esa razón lo traje aquí a colación. Luego tenemos otros servicios, como por ejemplo el hecho de, por ejemplo, podemos utilizar service, el nombre del servicio, HTTPD, por decir algo, y el estado que quiero darle a ese servicio, ¿no? También podemos tener systemctl, invertimos, le colocamos start y colocamos el nombre del servicio, ¿no? Entre algunas de las características, eso es lo que tenemos, ¿no? Y esto lo menciono porque en algún momento el hecho de que nosotros instalemos los paquetes no significa que el sistema operativo necesariamente lo habilita. Sin embargo, hay comportamientos en el caso de Ubuntu y Debian que cuando se instalan los paquetes, estos servicios se activan por defecto, pero hay otras distribuciones que no y que se requiere activarlo. Además, nosotros en algún momento vamos a necesitar tener control autónomo de cada uno de los servicios y necesitamos saber con qué herramienta podemos contar para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto, prácticamente creo que les he dado más o menos un overview de qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a concentrar en la próxima práctica. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Fíjense que acá estamos hablando de file system y otra cosa es que los file system tienen una vinculación muy importante. Recuerden que para mí es muy importante que activen el chat o el micrófono a todas las preguntas que hago. Sí, no, estoy de acuerdo, me parece bien, eres un mentiroso, no sabes lo que estás diciendo. Y eso me va a permitir entonces tener claro que tengo una audiencia que está participando y no que se me quedó dormida. Perfecto, Urbina, buenísimo. Entonces, fíjate, acá, una vez que tenemos el file system, hay que tomar en cuenta, para que quienes tienen experiencia, ya no necesitan esto que voy a hablar, pero para aquellos que no tienen experiencia, es importante saber que un file system depende, por ejemplo, de un dispositivo físico o de un pseudo device que le puedo generar un formato y ese formato le da la calificación de file system y que hay diferentes tipos de formatos. Sin embargo, lo más frecuente es que nosotros veamos que acá, por mencionar de forma práctica, rápida y sencilla, este rectángulo vertical va a fingir ser un disco y ese disco le voy a generar una serie de divisiones, esas divisiones llamadas particiones, ¿ok? No voy a hacer múltiples, sino con esto es suficiente. Entonces, cada una de estas ranuras que están acá o cada uno de esos rectángulos horizontales van a ser lo que son llamados particiones. Entonces, los file systems trabajan a partir de discos y estos discos se pueden particionar y esas particiones se le da un formato. Cuando esas particiones se dan un formato, entonces eso recibe el concepto de file system. Y un file system puede ser un NTFS, puede ser un UFS, puede ser un XFS, puede ser un JFS, puede ser un SMDFS y para de contar, ¿no? Entonces, aquí prácticamente tomen en consideración que entra en funcionamiento el kernel constantemente y el kernel prácticamente lo que hace es una organización. ¿Qué organiza? Pues él hace prácticamente un sort de quién, de los devices. Ojo aquí, cuando hablo de los devices solamente voy a mencionar disco, pero el kernel está involucrado en todo lo que pasa con nuestro equipo. Cuando yo hablo de device, en este caso voy a hablar específicamente de disco, y cuando yo hable del disco y él hace un orden, entonces él hace un orden alfabético, lo que significa que el primer disco le va a dar una calificación, le va a dar una letra asignada, esa letra es la letra A, y así sucesivamente. Es decir, que el segundo disco, nuevamente recuerden que si esto es aburrido, solo tienen que decirlo, le va a dar la letra B. ¿Okay? Una vez que tenemos esa característica, que eso es la letra B, que es el disco y tal cosa,
resulta que ya tú tienes una partición, pero la letra representa todo el disco. Entonces estas letras deben tener un acompañamiento. Y ese acompañamiento de esa letra normalmente es un numerito. ¿Sí? Normalmente es un numerito. Ese numerito, ¿qué es lo que hace? Ese numerito lo que va a determinar es la partición. ¿Okay? Es decir, que si aparece un SDA1, significa que es el disco 1, partición 1. Si aparece SDC, entonces significa que es el tercer disco completo, pero si aparece SDC3, entonces significa que es el tercer disco con la tercera partición. ¿Ok? Entonces, este numerito que está acá simplemente es el número de la partición. Bueno, ya, creo que con esto tenemos una base suficiente para arrancar con el workshop. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que dije? Ok, entonces ya teniendo claro esto, nos vamos a la práctica, ¿no? ¿Qué necesito? Bueno, miren, aquí estamos. Voy a correr el comando ID. Se supone que estoy con el usuario root. Aquí tenemos comprobación de que soy el usuario root. Entonces tengo atributos administrativos. Lo otro, necesitamos hacer un df-h. El df-h lo que nos va a permitir es saber los file systems montados. ¿Y por qué necesitamos saber de los file systems montados? Porque vamos a aplicar cuotas. Y de acuerdo a la explicación, lo vamos a hacer sobre file system. Y tienen que estar disponibles. Entonces yo quiero saber cuáles son los que están disponibles para ver si les puedo aplicar cuotas. Entonces observemos acá. Y por ejemplo tenemos acá SDA5. Miren que estaba lo que está en la explicación. SDA1 y SDA3. SDA3, fíjense que lo tengo acá con home, el cual me sirve. No recuerdo si ustedes, la máquina que yo les di, tiene este particionamiento. Por favor, aquellos que estén usando la máquina virtual, por favor, confirmen si tienen o no tienen un particionamiento que haga referencia a el nombre de home. Miren aquí, lo estoy colocando en la franja amarilla y dice /def /SDA3. No importa si no coincide el número. ¿Okay? No importa si no coincide el número. Lo importante es que aparezca un SD con alguna letra y con algún número y que tenga asociado el nombre de la carpeta o file system /home. Bueno, es perfecto, ya tengo confirmación. Excelente. Entonces, yo tengo ya ese file system y a ese es el que le voy a aplicar cuota, ¿ok? ¿Por qué no le aplico cuota a la raíz? Porque aplicarle cuota a la raíz significa que todo lo que está debajo de raíz, todo lo que está dentro de la raíz se va a ver afectado. Entonces, hay que tener cuidado dónde aplicamos la cuota y cómo lo aplicamos porque pudiéramos nosotros mismos estar generándonos una restricción. Y esto también tiene que ver un poco con seguridad. Aunque no estamos hablando de hacker, no estamos hablando de... pero nosotros podemos ser responsables del comportamiento de nuestro equipo en una baja de performance, en un mal comportamiento, en una incapacidad de poder crecer a nivel de consumo de disco por aplicaciones y puede ser que nosotros estemos siendo bloqueados por algún tipo de límite de tamaño. ¿Okay? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es el comando mount. Vamos a aplicar un pipe que me permite unir comandos, un grep que me permite aplicar un filtro y voy a colocar la palabra cuota. Yo quiero que me busque alguna palabra que esté vinculada o relacionada con el concepto cuota. Le doy Enter y fíjense que acá me dice, mira, tenemos una partición 5, la partición 5, en el caso mío, dice que tiene cuota, pero fíjense que como él trabajó con expresiones regulares, no necesariamente fue la palabra cuota. Mire que dice no cuota en el caso mío. Lo que pasa es que lo coloca en un color como rojo, rosado, y la palabra no o la letra N y O pegado dice no cuota, ¿ok? Entonces en este momento yo no tengo ningún file system con cuota, ¿ok? Si quiero ser más específico, yo puedo poner acá USR cuota y le doy Enter y fíjense que no tengo nada. Y repito el mismo comando y cambio USR cuota por ERP cuota y verificamos a ver si tenemos algo. ¿Okay? Esto simplemente es verificar si yo tengo a alguien de mi file system aplicándole cuota.
como observan, en ninguno de los casos tuve un resultado, lo que significa que no tengo ninguna cuota aplicada. ¿Ok? Ahora, yo puedo verificar si tengo el paquete instalado. ¿Ok? La paquetería instalada, mejor dicho. Entonces, yo voy a tratar de correr el comando quota check. Quota check. ¿Sí? Todos pueden visualizar bien mi pantalla. Fíjense, al correr el comando quota check y yo le doy enter y yo lo tengo instalado, él me va a arrojar información. Si no lo tengo instalado, me va a decir que no consigue el comando, ¿correcto? O sea, le damos enter, y fíjense que en este punto, miren en pantalla, me arroja una serie de opciones, lo que significa que yo tengo instalado cuota. Aquellas personas que están trabajando con la máquina virtual que yo les otorgué, no debería funcionarles cuota. De todas maneras, ustedes me lo confirman por chat. Recuerden que puedo ir más rápido. Perfecto, Urbina. Urbina me confirma de que, recuerden que si uso mal sus nombres, me lo tienen que decir. Son muchas personas y evidentemente interactúo con muchas personas a diario y soy un desastre con los nombres. Ok, limpio mi pantalla. Yo sí tengo instalado el paquete, bueno, la paquetería. Entonces, limpio la pantalla, si aprendo a escribir. Entonces, para que ustedes puedan instalar la paquetería, lo primero que tienen que verificar es que tengan acceso a Internet, ¿ok? Un simple, vamos a hacerle propaganda a nuestras empresas, ¿ok? GeekMonkey Tech. Verificar que tengamos acceso a Internet. En mi caso, yo tengo acceso a Internet, lo que significa que yo puedo instalar paquetes, ¿ok? ¿Ya todos tienen acceso a Internet? Sí, 14. 14. Ok, espero por respuesta, chicos. Ok, entonces ahora, una vez que tenemos, podemos agarrar y decirle dnf install -y cuota. Ok, en el caso mío, me va a mandar un mensaje que dice que el paquete es already exit. Ok, en el caso de ustedes, debería conectarse al repositorio, dependiendo de su ancho de banda, obtener respuesta y hacer la instalación. Como yo coloqué la opción -y, él le va a responder que sí a la pregunta y si consigue el paquete, él va a hacer el proceso de instalación. Le va a dar enter. Al darle enter, él se va a conectar contra internet, va a verificar los repositorios, va a hacer una validación. Observen en pantalla, a mí me dice no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el paquete instalado. Bueno, la paquetería instalada. Entonces, en el caso de ustedes, es lo que debería ser actualizando el repositorio, va a generar como unas 4 fases, va a aparecer una barra horizontal indicando la actualización de los repositorios actuales, le va a mostrar del lado izquierdo todos los paquetes, todos los repositorios. Si los repositorios que él está respondiendo consigue el paquete, él va a hacer un recorrido del proceso de instalación y les va a decir instalación completada, satisfactoria y deberían tener acceso a la paquetería. Por favor, me confirma. Perfecto, Alfredo. Al ya tener instalado el paquete, evidentemente comandos como quota check y a usar el tabulador, él debería ser autocomplete, lo que indica que ya tenemos los comandos para disponibilidad. ¿Ok? Fíjense que mi ya hizo la autocomplete y puedo usar el comando. ¿Ok? Entonces, ya teniendo todo esto, nosotros procedemos a empezar a trabajar sobre los file systems. Recuerden que en la gráfica, ¿sí? Recuerden que en esta gráfica yo les dije a ustedes que nosotros, como íbamos a trabajar con file system,
y vamos a apalancarnos o ayudarnos con el archivo FSTab, ¿verdad? Este señor que está acá donde estoy moviendo el cursor. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es trabajar con ese archivo, ¿ok? Ahora, pueden usar cualquier editor de texto. Yo voy a trabajar con Bing o NeoBeam, cualquiera de ellos. Ustedes deciden con qué editor de texto. Tomen en cuenta que si están usando mi máquina virtual, es una máquina básica, por lo tanto puede ser que si ustedes se tratan de utilizar comandos como nano, pico, emash, puede ser que no estén instalados y tengan que instalarlos. ¿Ok? Entonces yo utilizo NBeam, especifico la ruta del archivo que quiero modificar, que está en el directorio etc, el archivo que se llama FSTab, le doy Enter, ¿ok? Fíjense que es muy importante, dejé un espacio entre el comando y el argumento, y todo lo escribí en minúscula, FSTab, ¿ok? Le doy Enter, al darle Enter, ingreso al archivo, al ingresar al archivo, voy a buscar la línea que haga referencia a la File System Home. Es posible que ustedes tengan una línea que diga UUID y no les aparezca SDA3, ¿ok? No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que ustedes estén ubicados en la línea donde aparece el nombre del File System Home. Por favor, confirmar por el chat si ya todos están dentro de este archivo y ya están ubicados en la línea que yo estoy indicando. El password de root de la máquina, David, es, no se lo digas a nadie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo acabo de colocar en el chat de la aplicación. Muy bien, Alfredo. Entonces, una vez que estamos acá, por favor, aquellos que no han trabajado con el BI, me lo tienen que decir para yo ser un poco más, ¿cómo se dice? Amistoso y poderles decir cómo trabajar. Si ya todos miran el BI, excelente, simplemente se mueven con la flechita hasta llegar a donde les corresponda. En este caso vamos a ubicarnos en la palabra defaults, nos vamos a parar en la letra S de defaults, fíjense que termina en plural, defaults. Vamos a presionar la tecla Escape. Al presionar la tecla Escape le van a dar a la letra A, se va a mover a la derecha, es un append, van a colocar un coma, una coma y van a colocar USR cuota, coma, porque las opciones se separan por coma, y voy a colocar GRP cuota, ¿ok? Lo que significa que yo en este momento le voy a decir al sistema operativo que a partir de este momento, cuando la máquina reinicie o cuando yo haga un desmontaje y un montaje nuevo sobre este file system va a ser montado con las opciones de cuota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, es importante escribir correctamente las opciones en el archivo, porque si no las escribimos correcto, no vamos a poder usar correctamente las características de cuota, o en el peor de los casos, posiblemente no pueda montar el file system. Lo coloco en el chat, Juan, b/etc/fstab. Ahí lo coloqué en el chat, Juan. Listo, continuamos. No quiero demorar, no quiero aburrirlos, así que go ahead. ¿Listo? No te preocupes, Urbina. XT2 es porque yo hice un cambio en el laboratorio de la semana pasada y yo lo cambié a XT2. Es posible que tú estés trabajando con XFS o estés trabajando con XT4. Cualquiera de los dos que yo acabo de mencionar son mejores file system que el XT2. Muy bien, procedo a guardar los cambios. Escape, presiono la tecla Shift y le doy a la Z 2 veces. Presiono Escape, le doy Shift y le doy a la Z 2 veces. ¿Sí? Esto lo que debe hacer prácticamente es sacarme del archivo y guardar los cambios. ¿Ok? Escape, Shift ZZ. Una vez que hacemos eso, ustedes acá pueden perfectamente monitorearlo. Tail,
o no, vamos a poner grep -w home en /etc /password. Tengo muchas líneas y mira, sobre el archivo fstab. Aquí tengo un error que tiene que ver el password con lo que estamos haciendo. Es fstab. ¿Ok? Y ahí aparece mi línea. Fíjense que aparece user cuota y grp cuota. Listo, todo está bien. El hecho de que ustedes hayan modificado este archivo no significa, voy a limpiar la pantalla para que les quede más claro. El comando correcto es este que está acá y ese es el resultado que deben obtener. ¿Ok? Entonces, el hecho de que ustedes hayan modificado el archivo de configuración, eso no significa que el file system está montado con esa característica. Entonces, ustedes le van a decir, mount. Esta es una ventaja de haber ingresado con el usuario root, porque como ingresaron con el usuario root, ustedes no tienen ocupado el file system home y por lo tanto pueden desmontarlo y montarlo sin que les cause ningún mensajito de error o warning. ¿Ok? Pero si ustedes hubiesen ingresado con un usuario final, el usuario final tiene su directorio de trabajo en home y por lo tanto podría decirles que el file system está ocupado. Entonces ahora le decimos mount /home. Miren que me regresó el prompt sin ningún error. Ahora le digo que quiero hacer un df-h para verificar si aparece home y observen que home no aparece. Entonces ahora le decimos mount /home y ahora le decimos df-h y debería aparecer home. Fíjense que acá la primera vez no estaba, la segunda vez ya aparece. Pero esto no me resuelve el problema. Yo no lo sé si el file system está montado con cuota. Entonces, sí, Urbina, puedes colocarlo en XT4, no pasa nada. La diferencia de XT2, XT3 y XT4 es cómo cada file system va a manipular, administrar o comportarse con la data. Entonces, un XT4 es una versión superior. Es como decir tener, no sé, un iPhone 7 y tener un iPhone 12 o un iPhone 13, ¿no? A la final puedes hacer llamadas, puedes usar la cámara. Lo que pasa es que se supone que el iPhone 13 es mejor que los anteriores. Entonces, bueno, el XT4 es tu iPhone 13. ¿Ok? Esto es un ejemplo gráfico, porque de verdad hay diferencias significativas entre cada file system que luego se podrían explicar. ¿Ok? Perfecto. Vamos bien hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Thank you. ¿Alguna duda? El chat, por favor, me indican. No voy a moverse el chat, no voy a moverse el chat. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora ustedes le van a decir mount. Mount es un comando como el df-h para ver los file systems montados. Pero en esta característica, él se va a concentrar específicamente en decirme cuáles son las opciones que se le aplicó al file system a la hora de ser montado. Entonces, aplico una tubería, pipe, y le digo grep, y le digo acá usr cuota. Le doy enter, y fíjense que la respuesta es, señor, usted tiene montado el file system home con las características user cuota y grp cuota, lo que significa que ya en este punto puedo aplicarle cuota al file system. Entonces, una vez que eso está, ahora tengo que saber qué comando voy a utilizar para aplicar la cuota, ¿no? Entonces ustedes simplemente le van a decir, háganle un ls a /home. ¿Por qué? Porque es a ese señor al que le vamos a aplicar cuota. Le dan enter y fíjense que yo tengo dos archivos en color amarillo, acuota.group y acuota.user. En el caso de ustedes, no deberían tener esos archivos. Recuerden que ustedes son los que determinan la pauta y el ritmo, así que el chat debe decirme sí, sigamos,
no, falló para saber, ok, Urbina, no lo tienen, lo que significa que hay que crearlo. Entonces, lo siguiente, le vamos a decir acá, cuota check. Y como yo quiero crearlo para el usuario y para el grupo, entonces le coloco menos UG, la U de user, la G de grupo. Es más, si el file system está montado, posiblemente podré usar la opción menos M de mount para que lo haga sobre el file system montado. La U de user, la G de group, y especifico la ruta absoluta del file system al que le quiero aplicar la cuota. En este caso, barra home. Tomen en cuenta que ya yo tengo creado esos archivos, así que se supone que ya yo hice este procedimiento sobre este file system, ¿ok? Entonces, ¿quiénes deben hacer esto? Ustedes. Por favor, me indican si les funciona. Una vez que terminen de escribir eso, le dan Enter, debería regresarles el prompt. Ustedes me indican. David, no te funciona. Les voy a hacer una demostración rapidito. Urbina, dime si la señal no la veo clara. No me funciona, Juan. Ay, papá. Bueno, vamos a ver. Fíjense, voy aquí un momento. Para poderlo mostrar acá. ¿Ven este rectángulo que acabo de colocar en la pantalla? Este es el virtualizador. Fíjense que yo estoy aquí con la máquina virtual. Entonces, en esta máquina virtual me voy a ir a la opción de VM. En VM me voy a ir a la opción de Setting. Y ahí me va a levantar una ventana emergente. Esta ventana emergente que me va a levantar es la de configuración de la máquina virtual. En la parte, vean la que está aquí, esta ventanita que está aquí al costado. Le voy a dar al botón en la parte inferior que dice agregar. Voy a seleccionar lo que dice disco, le voy a dar siguiente. Le voy a decir que tengo un disco SCSI. Le voy a decir que me cree un disco nuevo. Le voy a decir que sea de 5 GB. En este momento no me interesa el tamaño. El nombre del archivo, del disco. Y fíjense que aquí está, 5 GB. Él me creó un disco nuevo para esa máquina virtual con VMware. Los que están con VirtualBox tendrían que apagar la máquina, tendrían que irse a Setting, tendrían que agregar el disco, porque no lo pueden hacer en caliente. Le doy OK, confirmo. Una vez que confirmo, entonces me regreso aquí a mi máquina virtual. En mi máquina virtual, yo le voy a preguntar cuántos discos tengo. Y me dice que yo tengo solo un disco de 8 GB, que es la letra A. Entonces ahora tengo que reconocer el disco. Entonces le digo eco, comillas dobles. Dentro de las comillas dobles coloco 3 veces el signo menos separado por espacio. Coloco el mayor que, coloco barra sys, barra class, barra SCSI host, barra host 0, barra scan. Esto lo que va a hacer es construir o reconstruir el árbol de dispositivo para reconocer mi dispositivo. Repito el comando, cambio el número 0 por 1. Repito el comando, cambio el número 1 por 2. Y con esto es suficiente y quiero probar a ver si ya me reconoció el disco. Entonces le digo fdis menos L y le doy Enter. Observen que ahora aparece un segundo párrafo. Este segundo párrafo, fíjense que aparece la letra B. Algo que les expliqué en la pizarra blanca, donde les decía que el kernel es responsable de organizar todos los dispositivos y que en este caso le daba una asignación alfabética y que comenzaba de la A en adelante, donde el segundo disco en este caso es la letra B. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo tengo esto, entonces tengo que darle una tabla de partición a ese disco. Así que le digo fdis barra def barra sdb
recuerden que mi disco ahora se llama B, porque es el segundo. Le digo que quiero ver cómo está particionado, no tiene particiones. Le digo que quiero crear una nueva partición, le quiero crear una partición primaria, quiero que tenga el número 1 como identificador, quiero que comience en el sector 2048 o en el cine 2048 y quiero que tome todo el disco, le doy Enter, le hago P y fíjense que aquí me aparece SDB1. Ya tengo la partición con el tamaño de 5 GB. Ahora le digo que quiero guardar los cambios, W de write, guarda los cambios, me saca del menú. Ahora hago un fdisk -L de /des /SDB y fíjense que ya tengo mi partición acá, pero no tiene formato. Y si yo quiero guardar información, debo darle formato. Así que ahora voy a formatearlo. Y vamos a probar, porque a ustedes les falló. Entonces yo les dije que era lo mismo xt2, que xt3 y que xt4. Vamos a probar y yo le voy a dar formato el xt4, que fue lo que ustedes me dijeron que tenían. Entonces voy a decir mkfs. Aquí pongo un punto. xt4. mkfs.ext4 y le pongo /des /sdb1. ¿Por qué? Porque es la partición 1 que yo tengo. Le doy Enter, me crea el file system. Ahora procedo a chequearlo para verificar que esté bien. Me dice que está clean, mi file system está listo para ser utilizado. Entonces ahora creo el nombre del file system y lo vamos a llamar mkdir y lo vamos a llamar /export /home. ¿Ok? Así, mkdir, por supuesto, aquí como no existe export, no va a poder crear home. Entonces aquí tengo que poner la opción "-p" para que me cree la estructura jerárquica. Ya está. Ahora edito el archivo responsable de montar los file system, que está en el directorio etc, fstab. Me voy al final del archivo. Esto es porque estoy replicando su escenario y lo puedan ver desde cero todo. Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, escape O, le coloco aquí /des /sdb. En este caso es la partición 1. Le digo que el file system se va a llamar /export /home y que va a ser un xt4 que va a ser defaults con la S al final, coma, usr cuota, coma, grp cuota, todos tienen delay. Urbina me dice que está escuchando con retraso. Por favor, me indican el resto de las personas. Ok. Listo. Una vez que tengo guardado esos cambios, le doy Enter. Y ahora lo que hago es decirle mount /export /home, porque quiero montar el file system. Hago un df-h. Fíjense que en la última línea ya aparece mi file system. Ahora quiero verificar que tenga las características que hago mount, aplico un pipe para concatenar, aplico un grep para aplicar un filtro y le digo que quiero que me aparezca usr cuota. Fíjense que en la salida ya tengo el disco B, la partición 1, con el nombre de Export Home, con las características de user cuota y grp cuota. Correcto. Aquí es a donde le falló y aquí es donde vamos a hacer la prueba.
El resto de lo que está anteriormente simplemente fue para poder tener un escenario igual a ustedes. ¿Ok? Entonces ahora digo aquí, cuota check menos MUG barra export barra home. Aquí fue donde a todos les falló. Fíjense, no tiene nada que ver con el tipo de file system. A mí me regresa el PROM. Le hago un ls a barra export barra home. Y observen que aparece a cuota user cuota. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Con esto traté de replicar el hecho de que ustedes tenían un XT4 y demostrarles prácticamente que no hay diferencia en el procedimiento que les estoy indicando. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Continúo? Ok, entonces, una vez que tengo ya esto, entonces ahora... Sorry, por eso le pregunto a todos, porque si todos pueden observar y ver, no soy yo el del problema, pero si todos están afectados, entonces sería yo el del problema y por eso les hago la pregunta. ¿Todos están bien? Urbina me dice que tiene cierto delay. Por ahora tengo interacción solamente con Urbina. Asumo que el resto... Ok, chévere, Juan, Urbina, buenísimo. Entonces, fíjense, una vez que está ahí, nosotros vamos a agarrar y vamos a crear un usuario. User ads, ¿sí? Y vamos a colocar Urbina, ¿sí? Estoy creando el usuario. Aquellos que están trabajando con Debian, aquellos que están trabajando con Ubuntu, ojo con este comando, porque este comando en Debian y en Ubuntu necesita otros argumentos porque crea el usuario, pero no crea el directorio de trabajo y les asigna a el shell, burn shell por defecto y no bash. En el caso de los que están usando mi máquina virtual, están trabajando con CentOS y él va a funcionar perfectamente, ¿ok? Ahora le voy a asignar un password. No es necesario en este momento, pero para no pasarlo por alto. Para cambiar el password, simplemente el comando es passwd. Ya asigné el password, ya tengo un usuario. Entonces, ahora ya tengo el file system, ya tengo el usuario, ya tengo montado la opción cuota. Ahora lo que falta es asignarla. Entonces, para asignarla, le vamos a decir add cuota, ¿ok? Y le voy a poner -u barra export home. ¿Por qué? Porque en mi caso es barra export home. En el caso de ustedes es barra home. Export home no existe, el usuario no existe. Ah, claro. No solamente puedo colocar la U. ¿Qué te voy a poner acá? El nombre del usuario. ¿Ok? Entonces, fíjense, estoy dentro de un archivo de configuración. En el archivo de configuración, miren que aparece la letra A del disco A y la letra B del disco B. Mi ejemplo está basado en el disco B. Seguro, claro que sí, Joseph. Entonces, fíjate, yo acá me voy a mover y fíjense que aquí hay una opción que se llama block y aquí hay una opción que se llama inodo. ¿Qué significa? Cuando yo quiero usar blocks es porque yo quiero asignar
la cantidad en tamaño, en size. Y cuando yo utilizo Inodo, yo quiero asignar el bloqueo por cantidad de archivos. Para poder hacer un ejemplo rápido, lo voy a hacer por cantidad de archivos. Entonces me voy a concentrar en el extremo derecho del archivo de configuración, donde hace referencia a Inodos, donde tiene el concepto soft y donde tiene el concepto hard. ¿Qué significa? El soft es el que me manda la notificación que me estoy acercando a mi límite y el hard es el que me indica que he alcanzado mi límite. Entonces, acá en Inodo, fíjense que está 0. Este campo Inodo no se toca. Esto lo maneja automáticamente el sistema. Este campo que dice 0 no se toca, lo maneja el sistema. Nosotros podemos cambiar soft y hard. Entonces, yo en soft voy a agregar un número, 10, lo que significa que cuando yo haya creado 10 archivos, él me va a mandar un warning diciéndome que yo he alcanzado la cuota mínima. En el hard, yo voy a agregar otro número. Y lo que le estoy diciendo es que la cantidad máxima de archivos que yo voy a poder crear en ese usuario, en ese file system, son 20 archivos. ¿Estamos de acuerdo? Guardo los cambios. Una vez que guardo los cambios, le puedo decir acá le digo, una vez que ya lo tengo listo, yo le puedo decir aquí, red cuota, ¿sí? Le pongo la opción "-b", le pongo /s por /home, y me dice que yo no tengo en este momento ninguno, el archivo está corrupto. Vamos a ver, -b. Vamos a... Uy. Ok, fíjense. Me dice que está corrupto. ¿Qué voy a hacer? No tengo la menor idea. Le digo rm espacio menos rf espacio /export /home /a asterisco. Hago un ls a barra. Ah, ok. No, está bien. Ah, tengo un detalle. Bueno, ya lo acabo de borrar, ¿no? Pero tengo un detalle. Ya les explico. Fíjense, si yo le hago un ls a /export /home, está vacío, se borraron los archivos. Pero miren, cuando yo creé el usuario, -1, observen que el usuario se creó en la carpeta home. Y a mí me interesa que ese usuario se cree en la carpeta export home. ¿Ok? Entonces, yo puedo agarrar y le puedo decir usermod espacio -m sí, usermod -m y le digo -d o md, a ver si todo pegado, md barra export home Urbina. No me va a servir. Bueno. VI /etc
password, me voy a donde está el archivo. Ah, mira, sí me lo hizo. Ya aquí está modificado, fíjense que ya está modificado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me voy a ir a la carpeta /export /home. No está creada, le digo mkdir urbina, pero el dueño de esa carpeta es root y a mí no me sirve, así que le tengo que decir chown y le digo urbina punto urbina espacio urbina. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que quiero que el nuevo dueño sea urbina, que pertenezca al grupo urbina de la carpeta urbina. Ahora le hago un ls-l y entonces ahora el dueño es urbina, pertenece al grupo urbina y el nombre de la carpeta es urbina. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esa información, ahora le digo quota check menos ug barra export home. Bueno. Le hago un ls a barra export home para ver si me lo creó. Ahí están los archivos. Ok, Joseph. Entonces, ya tengo el archivo, ya tengo creado el usuario. Ahora vamos a hacer un rep quota para ver si puedo leer el archivo. -b barra export barra home. Vean que ya no me dice corrupto. Ya corregí el error. ¿Ok? Entonces, una vez que está corregido el error, fíjense que tengo el usuario Urbina, pero no le tengo asignado cuota. Fíjense que dice, hay un archivo creado, pero no tiene asignado cuota. Entonces, voy a crearle la cuota. Como le digo, add cuota, y le coloco -u, y vamos a poner add cuota Urbina. A ver. ¿Ok? Me voy al campo donde quiero hacer la modificación, que es el campo del SDB, que es el disco secundario. Me voy a la opción Soft. En la opción Soft le digo, y para insertar, coloco 10, que es el mínimo, el warning. Aquí le coloco 20, que es la cantidad máxima de archivos que va a poder crear el usuario Urbina. Guardo los cambios. Ahora le digo que quiero verificar si de verdad tengo asignada la cuota. Observen que aquí ya tengo asignado 10 como mínimo, 20 como máximo. Ahora tengo que probarlo. Me voy al usuario, Urbina. Estoy como el usuario Urbina. Estoy en el file system que me corresponde. Aquí todavía tengo que hacer una corrección. Acá fíjense que yo solamente coloqué por home y no es así. Aquí tiene que ir Urbina, porque tiene que coincidir con el nombre del usuario. Ahora sí me cambia el usuario. PWD, ahora estoy en la carpeta correcta. Urbina, le doy el comando ID, soy el usuario correcto.
Y ahora empiezo a construir. Y le voy a decir touch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11. Aquí, él me debería crear los 12 archivos. Si yo hago un ls, ahí tengo mis 12 archivos. Ahora voy a hacer un exit un momento. Le voy a decir cuota off barra export barra home. Ahora le digo lo contrario, cuota on barra export barra home. Me cambio el usuario. Tengo los usuarios, ahora, los archivos. Ahora le digo touch y continúo con mi proceso. Touch 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ahí está el mensaje. En el mensaje, observen que dice cuota excedida. Si hago un ls, observen que ahí están creados mis usuarios. Hacemos un ls, by wc-l, y ahí tenemos. No he podido crear más archivos. Hago un ls -l. Fíjense que los primeros archivos que yo creé no me había tomado los cambios. Yo tuve que salirme. De todas maneras, podemos hacer la prueba porque yo puse el límite 20 y ahí me aparecen 23 archivos. ¿Sí? Pero yo había creado 3 anteriormente. Entonces, para probarlo, lo que voy a hacer es rm espacio menos rf asterisco, hago un ls, no tengo absolutamente nada, hago un exit, voy a verificar si es verdad, red cuota menos b sobre el file system. Observen que dice que no tengo ningún archivo creado. Me cambio al usuario. Ahora le digo touch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le doy enter. Ahora le digo touch y le digo 10, 11, 12. Él me debería dejar crearlos, pero debería mandarme un mensaje. Warning. ¿Ok? Hago un ls. Aquí tengo mis archivos. Sin embargo, vamos a seguir creando. Llegué hasta el archivo 12. Le doy enter. Fíjense que él me deja crear el resto de los archivos, pero cuando yo llego al número 20, me dice, mira, tú no puedes crear el 21, no puedes crear el 22, no puedes crear el 23 y no puedes crear el 24. Si yo hago un ls, ahí tenemos que la cantidad de archivos creados fueron 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? Consultas, preguntas.
No les quiero quitar más tiempo, he tratado de ser lento, pero tampoco tan lento. ¿Se entendió lo que les quería indicar? Bien, les voy a compartir en el chat el link de testimonio, por favor. Aquellas personas que tengan la bondad y el deseo, pues por favor puedan compartir su experiencia en el testimonio, nos den su opinión, y aquellos que estén interesados en la carrera, el próximo viernes tendremos otro workshop, estará otro ponente, donde estaremos hablando de otro tipo de elemento, característica del sistema operativo, y les va a permitir que ustedes puedan evaluar a cada uno de las personas que están involucradas. Preguntas, chicos, ya les coloco el link para que puedan llenar el testimonio, se los agradecería. Escucho, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya les comparto, permítame un segundo. Sí, entiendo, Urbina. Ya les coloco el link, un segundito. Ok, les coloco ahí en el chat, por favor, aquellos que puedan, nos dejan sus comentarios, qué opinan, si tienen alguna recomendación, alguna queja, si les gustó o no les gustó, si fue muy lento, fue muy rápido, si tienen alguna pregunta. Nuevamente les indicamos a aquellas personas que estén interesados en la carrera, en el testimonio, por favor colocar que están interesados en la carrera y les mandamos la información para que la puedan analizar. Pero es que si el reguero es de ellas, amor, ¿por qué no organizo? ¿Sí les llegó el tema del testimonio? Me preguntaron también por el canal de YouTube, se los colocamos acá enseguida para aquellos que quieren ver en forma diferida. Dejo de grabar en este momento